Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime. Yo soy Andrés Benítez y como siempre te presento todo lo referente a los estrenos de la plataforma de Netflix en cuanto a anime se refiere. Sin más, comenzamos con los estrenos de anime en Netflix para el mes de febrero de 2020. No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. El mes de enero, la plataforma de Netflix trajo consigo un par de estrenos que me tomaron por sorpresa y seguramente a ti también, con la llegada de la película de Code Geass Fukatsu no Rurouni, la película con el aparente cierre conclusivo de la historia de la rebelión de Rurouni, cambiando completamente el cierre que se nos había presentado en el final de la segunda temporada del anime, y tuvo algunos cambios a partir de las adaptaciones en cine de las dos temporadas, y que Netflix lo ha traído para todos sus abonados fuera de Japón. Como también la reciente película basada en el videojuego de Ni no Kuni, una película cargada de colores y a un estilo muy similar al diseño de personajes del estudio Ghibli, que narra la historia de dos amigos quienes viajan a un mundo paralelo en donde salvan a una princesa que está conectada a la chica de quien ambos jóvenes aman y que deberán salvar a ambos mundos para salvar la vida de sus seres queridos, además que esta última contó con doblaje para sus diferentes regiones. Ahora en febrero, Netflix nos sorprende con una increíble tanda de estrenos de películas y animes, iniciando con todo lo que llegará a partir del 1 de febrero en la plataforma. Llega a las pantallas de Netflix el anime de Monthly Girls no Saki-kun, realizado por el estudio Doga Kobo a partir del 1 de febrero. Aún se desconoce si llegará con doblaje o si simplemente estará en su versión japonesa subtitulada como ha ocurrido con muchos otros títulos en la plataforma. Para los que no conocen de este título, Monthly Girls no Saki-kun narra la vida de Chiyo, una mangaka apasionada quien descubre que se ha enamorado de un artista famoso y que usará su relación con el artista para tomar la inspiración necesaria para realizar su manga romántico. Otro de los títulos de anime que se suma es la adaptación animada de Parasite, realizada por el estudio de animación Madhouse con su temporada de 24 episodios. Se desconoce si sumarán los live action a la lista en fechas venideras. También, si el anime llegará o no con sus respectivos doblajes o si solo estará subtitulada en idioma original. El anime cuenta la vida de un joven estudiante quien combate un violento ataque de parásitos del espacio exterior y que con la ayuda de Maggie, una dócil criatura que se apoderó de su mano derecha, logrará hacerles frente. El anime de Parasite se estrena el 1 de febrero de 2020. Netflix además el mismo 1 de febrero trae una serie de películas a la carta del reconocido estudio de animación Ghibli. Así que para todos aquellos quienes no han podido disfrutar de las extraordinarias producciones de este fantástico estudio de animación, quien ha logrado nominar al Oscar la mayoría de ellas, esta es tu oportunidad de mirarlas en alta definición. Comienzo con la primera película, Recuerdos del Ayer, dirigida por Isao Takahata de 1991. La película es un drama adulto dirigido a un público muy adulto, que narra la historia de una joven llamada Tokiota, que tiene 27 años de edad y quien emprende un viaje al campo, donde vivirá una hermosa aventura de vida donde tras su camino será acompañada por vívidos e intensos recuerdos de su niñez. Desde las cosas que le gusta comer hasta descubrir cómo aflora ese sentimiento de enamorarse. Seguramente el anime estará en idioma original con sus respectivos subtítulos. Le sigue ahora la película de Porco Rosso dirigida por Hayao Miyazaki, ganadora del premio a Mejor Película de Animación en el Festival de Annecy en 1992, consagrando al estudio como uno de los mejores por contar películas en formato de animación. La historia de Porco Rosso cuenta la historia de los piratas aéreos que aterrorizan el mar Adriático, en donde solo un piloto italiano será capaz de hacerles frente con su gran coraje para enfrentarlos cara a cara. Aunque nuestro protagonista sea mitad hombre y mitad cerdo, el anime carga un drama bastante realista y reflexivo del mundo de ahora, pese a que la película contó con diversos doblajes. Sin embargo, desconozco si llegará con doblaje para sus diferentes regiones a la plataforma de Netflix.
También en la lista se suma la primera producción realizada por el estudio de animación Ghibli en 1986. Se trata de El Castillo en el Cielo, un film que es dirigido por Hayao Miyazaki y producido por Isao Takahata y Toshio Suzuki. El primer film y el que inició la ola de éxitos del reconocido estudio de animación. La historia del Castillo en el Cielo es una aventura infantil en donde un joven minero y una misteriosa chica buscan una isla perdida que, según cuenta la leyenda de ese lugar, oculta grandes riquezas y tesoros. Esta película, al igual que Porco Rosso, cuenta con varios doblajes, pero no sabemos cómo llegará a la plataforma hasta su estreno. Ahora pasamos a otro gran éxito del estudio con Kiki la aprendiz de bruja, también conocida como Kiki entregas a domicilio. En esta aventura se presenta la vida de una joven chica llamada Kiki, que vive en un mundo de fantasía en donde la magia es posible, quien se muda fuera de casa de sus padres para perfeccionar su magia. En su camino descubre que hacer nuevos amigos es más complicado de lo que parece, y se encontrará con una serie de obstáculos que la pondrán a prueba. La película fue estrenada en el año de 1989 y contó con doblajes de diferentes partes del mundo, incluso cuenta con un redoblaje en su versión remasterizada, que seguramente es la que presentará a Netflix en la plataforma. Otra película animada de la tanda de estrenos de Ghibli es la película de Puedo escuchar el mar. Esta es la primera producción del estudio en realizarse exclusivamente para la televisión y que no cuenta con los pilares fundamentales en el equipo creativo de la productora, como lo son Isao Takahata o Hayao Miyazaki. Fue estrenada en 1993 y narra la vida de un estudiante universitario que recuerda cuando 2 años atrás conoció a la joven Rikako y cómo ese verano se convertiría en una fatídica etapa que pondría a prueba su amistad. La película no cuenta con doblaje latino, así que seguramente la veremos en idioma original subtitulado. Y ya para concluir con la lista de estrenos del bloque de películas del estudio Ghibli, cerramos con broche de oro esta gran selección con una de las películas del estudio más querida por todos, Mi vecino Totoro. Este clásico del estudio que se ha llevado incontables premios y que ha servido de inspiración para muchos proyectos del famoso estudio de animación, en aquel entonces adquirido por Steve Jobs, Pixar Studios. Totoro fue estrenada en 1988 y cuenta la historia de 2 hermanas que viven una aventura cuando hospitalizan a su madre, quienes van a la compañía japonesa a pasar el verano con su padre y descubren una aventura llena de magia. Bien, hasta aquí llega el bloque de estrenos de Ghibli que se sumará a la plataforma, y así cerramos los estrenos para el 1 de febrero de 2020. Ahora continuamos con otros títulos que se estrenarán en la plataforma los días posteriores. El 6 de febrero llega el anime de Insect Cage, conocido también como Mushikago no Kagaster, realizado de forma original para la plataforma de Netflix en exclusiva. Un anime distópico posapocalíptico cargado de horror y mucho suspenso. La humanidad ha venido sobreviviendo después de 30 años de una enfermedad que convierte a todas sus víctimas en insectos carnívoros. Una joven une fuerzas con un exterminador de estos insectos para encontrar a su madre. El anime contará con idioma japonés, doblaje en inglés y español para sus respectivas regiones. También llega la segunda temporada de Los Santos de Atena en la versión animada en CGI de Netflix en cooperación con Toei Animation, que a casi nadie le gustó, sobre todo por ese terrible doblaje para Latinoamérica que se le aplicó a la serie y el controversial cambio de sexo de uno de sus personajes. Pues bien, sigue la continuación de este reboot realizado en coproducción entre Toei Animation Japón y Netflix. El anime llegará para algunos países el próximo 6 de febrero, sin embargo, para algunos países tal como Venezuela ya se encuentra disponible desde hace algunos días. Y hasta aquí este video sobre los estrenos de febrero en la plataforma de Netflix. Recuerda mirar los otros videos sobre estrenos y animes recomendados dentro de la plataforma que puedes encontrar en el canal. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Edward San y Josué Candray por apoyar el canal. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Rincón Otaku LA en Instagram, Twitter y Facebook. Y para los que deseen apoyarnos desde Patreon, en la descripción están todos los enlaces. Revisa nuestro canal para que mires todo nuestro contenido variado sobre el mundo anime. Nos vemos en un próximo video. No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video.